Bienvenidos y bienvenidas. En este video vamos a aprender a utilizar el área de trabajo del sistema Redatam de la ENAO 2019 para realizar cruces múltiples. La opción de cruces múltiples es una forma alternativa a estadísticas básicas para generar la información. El procedimiento, sin embargo, se enfoca en temas y datos específicos de las variables de vivienda, hogar y población. Para ingresar al área de trabajo cruces múltiples debemos seleccionar menú principal, estadísticas básicas, cruces múltiples, cruces de. Al dar clic sobre la opción de cruces múltiples se mostrará una pestaña cruces de y los temas para generar información estadística de vivienda, hogar y población. Habrá variables que no vamos a encontrar puesto que el procedimiento se enfoca en temas y datos específicos. Al igual que en estadísticas básicas, cuando generemos datos para el tema de vivienda, los datos nos mostrarán información desagregada sobre las viviendas individuales ocupadas. Cuando generemos para el tema de hogar, nos mostrarán información desagregada sobre los hogares o sobre las características de los jefes o jefas de hogar según la variable seleccionada. Y finalmente, cuando generemos datos para variables de población, nos mostrarán información sobre las características de la población, personas. En la imagen se muestra la estructura que ofrece el menú de cruces múltiples y las opciones para seleccionar los parámetros. Cabe destacar que estas son las mismas para los temas de vivienda, hogar y población. Lo único que cambiaría serían las variables de selección. Las opciones de cruces múltiples permiten agregar un título de tabla, el cual es opcional, seleccionar variables de interés, definir la orientación de esas variables en fila, columna o control, y al igual que en estadísticas básicas, generar los datos expandidos, usar quiebre de área y obtener datos en porcentajes en vez de nominales. Los tres campos marcados con color amarillo permiten seleccionar las variables de interés, mientras que los campos de orientación de la tabla de salida permiten definir la orientación de las variables seleccionadas en la parte superior en fila, columna o control. Para eso hay que tener el cuidado de no repetir las mismas variables. A continuación vamos a realizar un ejemplo sobre cruces múltiples. El sistema de forma predeterminada sugiere algunas variables como la V07A, estados de las paredes exteriores de la vivienda y región de planificación. Es importante mencionar que el sistema solo permite escoger entre región de planificación y zona. Además, donde dice grupo de variables de vivienda, el sistema asigna de forma predeterminada la variable V01 tipo de vivienda, pero permite seleccionar otras. En este ejemplo vamos a utilizar las mismas variables. Para esto observemos cómo debe haber una coincidencia entre las variables seleccionadas y las definidas en orientación de la tabla de salida. Una vez que corroboramos esto, seleccionamos el botón de ejecutar. El sistema genera una tabla con las variables seleccionadas para cada una de las regiones de planificación. La tabla corresponde al total de viviendas individuales ocupadas por estado de las paredes exteriores de la vivienda, según región de planificación y tipo de vivienda. Al final viene una tabla resumen que muestra el total de viviendas ocupadas. Ahora vamos a realizar un ejemplo donde se especifiquen categorías de variables. Tomando el ejemplo anterior, podemos especificar estado de las paredes exteriores de la vivienda igual a malo y en región de planificación Huetar Caribe, conservando la variable V01 tipo de vivienda. Para esto, en el espacio en blanco especificamos la categoría de la variable deseada. Es importante recordar que debe haber una coincidencia entre las variables seleccionadas y las definidas en orientación de la tabla de salida. Cuando hayamos revisado que todo coincida, seleccionamos el botón Ejecutar. Una vez ejecutados los parámetros, obtenemos el total de viviendas individuales ocupadas con paredes exteriores en mal estado en la región Huetar Caribe, según tipo de vivienda. Datos del ENAO a julio 2019.
Observemos que solo muestra información de viviendas ocupadas con paredes exteriores en mal estado en la región Huetar Caribe. Ahora realizaremos un ejemplo donde vamos a cambiar la orientación o ubicación de las variables dentro de la tabla. Tomando en cuenta el ejemplo anterior, podemos especificar estado de las paredes exteriores de la vivienda igual a malo y general conservando todas las categorías de las variables V01, tipo de vivienda y región de planificación. Recordemos que si dejamos el espacio en blanco se generan todas las categorías de variable. En este caso generaríamos los datos de todas las regiones de planificación. La orientación o ubicación de las variables dentro de la tabla cambian en este ejemplo. Estado de las paredes exteriores de la vivienda igual a malo se ubica en la posición de control y región de planificación en fila. Tipo de vivienda irá en columna. Ejecutados los parámetros anteriores, obtenemos el total de viviendas individuales ocupadas con paredes exteriores en mal estado por tipo de vivienda según región de planificación. Es importante tener cuidado de no repetir la misma variable en las opciones de orientación de la tabla de salida. Además, hay que recordar que el procedimiento de cruces múltiples es igual para los otros temas de hogar y población. Y es así como podemos realizar cruces múltiples en el sistema Redatam de la ENAO 2019. Muchas gracias por su atención. Más información, mejores decisiones país.